Estos el tiempo es corto y hay que aprovecharlo bien para la gloria del Señor. Amén. Bendito sea Dios. A su nombre damos la gloria. Amén. Vamos a abrir, mis amados. Dios bendiga a la hermana en esta noche. Bienvenido. Gloria al Señor. Vamos a abrir, mis hermanos, mis hermanas. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Primero de Reyes, capítulo número 18. Primero de Reyes, capítulo número 18. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en el versículo número 20. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo número 20. Como sabemos, hoy es culto de oración, pero me gusta mucho que antes de que iniciemos a orar, a clamar, tengamos un pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya encontraron, mis hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor en esta noche para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. Me gustaría que lo leyéramos de una manera antifonal. Yo leo un versículo y ustedes me acompañan con el siguiente. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los profetas, a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmel. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues yo soy los más que invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías burlaba en ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios me está meditando, porque tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y ha de ir de trabajarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, proféticamente hasta la hora de las 6 desde aquel tiempo, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese por sus necesidades. Y oiga lo que dijo Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando aquellas 12 piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Dios, Israel será como tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y
dijo: llena 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua hasta la cama. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú debes a ti el corazón de ellos. Todos el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y el 39 dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos, mis hermanas, unos minuticos. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Vamos a meditar en estos versículos de la palabra del Señor. Quisiera ponerle un título antes de empezar a alabar, a adorar al Señor, a clamar al Señor. Quisiera ver la palabra del Señor bajo el título: la oración de un hombre que hizo volver el corazón del pueblo a Dios. La oración de un hombre que hizo volver el corazón del pueblo a Dios. Amén. Sabemos de que en este tiempo, lamentablemente, el pueblo de Dios se había apartado del Señor. El pueblo de Dios se había dado a vivir una vida de idolatría. Habían dejado el Dios verdadero para adorar a muchos dioses, especialmente a Baal y a Acera. Amén. Vemos en estos versículos de la palabra del Señor, número 1, cómo la Biblia nos relata el distanciamiento del pueblo del Señor. Pero número 2, también vemos cómo Dios es un Dios muy bueno. ¿Cuánto lo creen? Es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor de que Dios es amplio en perdonar. A pesar de la condición en la que estaba el pueblo, sin embargo, en estos versículos de la palabra, Dios utiliza a su profeta, en este caso el profeta Elías, lo utiliza con el propósito de que el pueblo nuevamente se vuelva a Él, de que el pueblo entienda de que sin Dios no podían hacer nada, y que el pueblo pudiera entender de que el Dios verdadero no era Baal, sino que el Dios verdadero era el Dios creador de los cielos y de la tierra. A su nombre sea la gloria. Entonces miramos de que a pesar de que Elías, aquí nos muestra estos versículos de la palabra, aparentemente, oiga bien, aparentemente Elías estaba solo. Aparentemente era Elías contra 450 profetas de Baal. Pero sabemos, mis hermanos, de que Elías, así como también usted y yo, no estamos solos. Aparentemente el escenario mostraba de que Elías estaba solo, pero con Elías estaba el Padre, con Elías estaba el Hijo, y con Elías estaba el Espíritu Santo de Dios. Pero además de eso, Dios más adelante le revela en medio de la depresión de Elías, en medio de ese momento donde él quiso dejarlo todo, vemos de que Dios le revela a Elías y le muestra de que había reservado, oiga bien, 7,000 rodillas que no se habían doblegado ante Baal. Amén. Porque a veces podemos pensar, mis hermanos, mis hermanas, de que estamos solos.
A veces podemos, como seres humanos, tener la tendencia de decir: estoy solo, no hay nadie a mi lado que me ayude, no hay nadie a mi lado que me extienda la mano, no hay nadie a mi lado que me socorra en esta situación que estoy viviendo. Pero la Biblia nos revela de que, a pesar de que no haya nadie a nuestro alrededor para ayudarnos, sin embargo, mis hermanos, hay un Dios en los cielos que es tu ayudador. Hay un Dios en los cielos que pelea por nosotros. Hay un Dios en los cielos que siempre va a estar a nuestro lado para intervenir cualquiera que sea nuestra situación. Y evidentemente en estos versículos de la palabra vemos cómo Dios manifiesta y muestra que no es por la multitud, que no es por la fuerza, que no es por las estrategias humanas, que no es por las estrategias militares que se conquista la victoria, sino que se logra conquistar por medio de la fe en Dios y por medio, hermano y hermana, de usted y yo entender de que en este camino, de que en esta batalla que estamos librando, siempre vamos a estar rodeados espiritualmente, hermano y hermana, de ángeles que nos van a ayudar. ¿Cuánto lo creen? Mire que lo mismo le hizo entender Eliseo a su siervo Giesi. Dice que vinieron los sirios a atacar, a apresar a Eliseo por orden del rey de Siria. Pero la palabra de Dios nos muestra de que mientras el siervo de Eliseo veía una multitud en contra de ellos, dice que Eliseo, que tenía visión espiritual, mis hermanos, ¿sabe qué veía Eliseo? No veía solamente los enemigos, sino que veía un ejército detrás de los enemigos para ayudarlo. Amén. Y ahí es donde Eliseo hace una oración y le dice a Dios: Señor, abre los ojos a este, hablando de Giesi, para que vea. Amén. Y él entendió que más eran los que estaban con ellos que los que estaban en contra. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si usted cree de que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, y que más poderoso es el que está con nosotros, mi hermano, mi hermana, que el que está en el mundo. Amén. Es decir, que en esta batalla espiritual siempre vamos a estar acompañados. A su nombre sea la gloria. Pero mirando estos versículos de la palabra, me llama la atención de que Elías, a pesar de que era un hombre semejante a nosotros, con pasiones semejantes, dice Santiago capítulo 5 versículo 6 en adelante, que Elías era hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que oró fervientemente y hizo que lloviera sobre la tierra. Es decir, que la oración de Elías, mis hermanos, mis hermanas, era una oración no común, era una oración con poder, era una oración con autoridad, era una oración bajo la unción y bajo la presencia del Espíritu de Dios. Porque, hermano y hermana, hay una diferencia entre las oraciones rutinarias que usted y yo podamos hacer, entre las oraciones, digámoslo de esta manera, religiosas, a la oración en el Espíritu, a la oración bajo la unción del Espíritu de Dios. Y precisamente, mis hermanos, esa es la oración que hará que el pueblo, que de alguna manera en algún momento pueda estar distanciado de Dios, se vuelva a Dios, pero también hará que los que están afuera, los que no conocen de Dios, también se vuelvan a Dios, que su corazón se vuelva al Señor, que su familia en conversa se vuelva a Dios. ¿Sabía, hermano y hermana, que su oración y mi oración, así como la de Elías en esta ocasión, va a ser indispensable? Número uno, para que usted cada día se acerque a Dios. Número dos, para que los que están en su casa también
Sean bendecidos por esa oración, amén. Sean bendecidos y alcanzados por la oración de un hombre y una mujer que se pone en la presencia de Dios y que le clama al Señor y le cree a Dios y entiende de que Dios hará volver el corazón de su familia a Él, amén. Pero también el hombre y la mujer como Elías, con debilidades, con errores, con falencias. El hombre y la mujer como Elías que entiende que depende de Dios. El hombre y la mujer como Elías que entiende que Dios es el que hace todo. Ese hombre y esa mujer también va a tener la plena seguridad y la convicción de que los que no conocen a Dios, que los que están afuera, que los que no han sido alcanzados por el Evangelio, también por medio de esa oración potente, de esa oración poderosa que hace un hombre y una mujer que se dan la mano del Señor, los que están afuera también, mis hermanos, yo no sé si usted lo cree, pero también los que no han sido alcanzados por el Evangelio, por medio de la oración de la iglesia, de hombres y mujeres que se derramen su corazón ante la presencia del Señor, van a ser alcanzados por el poder de Dios, amén. Porque el deseo de la iglesia siempre debe de ser que el hombre esté cerca de Dios, primeramente la iglesia. Y si usted y yo estamos cerca del Señor, oiga bien mi hermano, mi hermana, si usted y yo estamos cerca del Señor, vamos a ser los canales que van a hacer que los demás también se acerquen a Dios. Porque hermano, esto se convierte como en un imán. Esto se convierte como en una atracción. Esto se convierte como, digámoslo de esta manera, en ese trampolín que Dios va a utilizar para que los demás accedan también a su presencia, a su nombre, gloria. Usted y yo seremos los canales que Dios va a utilizar como Elías para que muchos se vuelvan al Señor, amén. Así usted y yo nos debemos de visualizar, a su nombre, gloria. Vemos en primer lugar que Elías primeramente lleva al pueblo a reflexionar. Elías lleva al pueblo a entender su condición. Elías le dice al pueblo: ustedes deben de entender que están distanciados de Dios, y los lleva a tomar una determinación. Porque mis hermanos, mis hermanas, en este camino hay momentos donde nos vamos distanciando. Hay momentos donde nos vamos, de alguna manera, como el apóstol Pedro, nos vamos alejando y empezamos a seguir al Señor de lejos. Pero ¿qué hace el Señor? Mire qué tan bueno es el Señor. Mire de que Elías, en este versículo 21 que leímos, después de que acá convoca a los hijos de Israel, reúne a los profetas en el monte Carmelo, versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, oiga bien, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Por ahí dice un dicho que el que calla otorga. El pueblo sabía, el pueblo entendía de que no estaba bien, de que la condición espiritual de ellos no era la mejor. Pero también el pueblo recibe una palabra a la conciencia donde Elías le está diciendo: ustedes deben de tomar una decisión, ustedes deben de tomar una determinación. Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganle. Y si creen que Baal es Dios, vayan en pos de él. ¿Qué les está diciendo con esto? Ustedes no pueden estar andando entre dos aguas. Ustedes deben de estar determinados. Ustedes deben de entender de que se sirve a Dios o se sirve a Baal, que se sirve a Dios o se sirve al mundo. Hermano, en este camino debemos de ser hombres y mujeres determinados. Debemos de decir: vamos a servir a Dios con todo el corazón. No podemos andar entre dos aguas. Si nosotros verdaderamente deseamos, mis hermanos, agradar a Dios, entonces debemos de entender de que hay que hacer a un lado el doble ánimo, hay que hacer a un lado esa manera de pensar de que hoy sí quiero buscar de Dios, pero mañana no, de que hoy me consagro, pero mañana me aparto, que hoy me meto
meto a servir a Dios, pero mañana estoy sirviendo al mundo, sirviendo al pecado. Mi hermano, mi hermana, en el camino del Señor hay que ser definidos, tener una sola postura, tener una sola cara. Amén. En el camino del Señor debemos de tener cada día la seguridad de que Dios va a estar ahí a nuestro lado para ayudarnos. Yo sé que no es fácil, yo sé que este camino es difícil en ocasiones, pero debemos de estar determinados porque este camino es de decisiones, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces Elías le lleva este mensaje a la conciencia y empieza a preparar el corazón del pueblo para que Dios más adelante pudiera intervenir en ellos y pudiera manifestarles su poder, su gloria, su presencia, y que el corazón del pueblo esté sensible. Porque mire, mi hermano, lo que le voy a decir, y mi hermana, hay momentos donde Dios utiliza la palabra de Él para sensibilizar el corazón del pueblo. Hay momentos donde Dios utiliza su palabra para que entendamos de que no estamos andando de la manera correcta. Amén. Hay momentos donde Dios utiliza su palabra para llevar la palabra a la conciencia, pero Dios no lo hace, hermano y hermana, con el propósito de que nos desanimemos. Dios lo hace con el propósito de sensibilizar el corazón. Si algo hace el Evangelio, de eso estoy completamente seguro, es que el Evangelio sensibiliza el corazón. El Evangelio dice que quebranta, hermano, hermana, la palabra de Dios quebranta el corazón de piedra y hace que nuestro corazón sea un corazón de carne, un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón que pueda, hermano y hermana, recibir el trato del Señor, un corazón que esté, hermano y hermana, dispuesto para que cuando Dios obre, ese corazón pueda creer en la manifestación, en la obra de Dios en su vida. Su nombre, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, Elías le dice al pueblo, oiga bien, después de que los profetas de Baal desde la mañana hasta el mediodía claman a su Dios, no hay respuesta de parte de su Dios, porque sabemos de que Baal es un Dios muerto, un Dios que no podía hacer nada. Elías entendía eso y dice que Elías empieza a burlarse, porque Elías sabía que Baal no era Dios, que el Dios verdadero era el Dios al que él le servía. Amén. Pero miramos de que después de que los profetas de Baal, digámoslo de esta manera, quedan en vergüenza, porque mis hermanos, el enemigo siempre quedará en vergüenza. Amén. Y el pueblo del Señor siempre saldrá avante. El pueblo del Señor, dice la palabra, que no seremos avergonzados. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero dice que Elías en el versículo 30, oiga, preste mucha atención lo que Elías dice. Entonces Elías dijo al pueblo, acercaos a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Todo el pueblo se acercó. Una de las cosas que Dios hace para volver el corazón del pueblo a Él es que Dios hace un llamado al pueblo a que nuevamente recobre la comunión con Él, a que haya nuevamente una cercanía del pueblo de Dios a Él, a que el pueblo de Dios nuevamente pueda, hermano y hermana, acercarse al Señor. Porque vuelvo y reitero, hay momentos donde quizás nos podemos estar distanciando del Señor, quizás no estamos practicando algún pecado que nosotros decimos, es que este pecado es un pecado muy grande, pero el solo hecho de que ya no oremos como orábamos antes, el solo hecho de que ya no leamos la Biblia como la leíamos antes, el solo hecho de que no sirvamos como servíamos antes, es una muestra de que hay un distanciamiento. Pero Dios, ¿qué hace? Dios nos hace un llamado como Elías y nos dice, acérquense a mí, recobren nuevamente la comunión que han perdido conmigo, porque si algo, mis hermanos, hace el Señor, es que Dios nos quiere cerca de Él. ¿Cuánto lo creen? Dios anhela tener una comunión con su pueblo, una relación íntima, una relación personal, de que el pueblo no esté distanciado, sino que el pueblo esté cerca de Él. La Biblia dice, acercaos a mí,
y yo me acercaré a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos. Pero luego dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Precisamente el pueblo andaba en esta situación. Número 1, en pecado de idolatría. Y número 2, tenían doble ánimo. Porque Elías les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Eso se llama doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Tener una mente dividida. Es decir, hoy quiero, pero mañana no quiero. Hoy estoy gozoso en la presencia del Señor, pero mañana no quiero nada de Dios. Eso es doble ánimo. Doble ánimo es tener, hermano y hermana, una doble personalidad. Doble ánimo es mostrar, hermano y hermana, en ocasiones una personalidad que realmente no es. Amén. Doble ánimo habla de ser una persona en ocasiones bipolar. Poder en el nombre de Jesús. Pero vemos de que el Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y Elías les dice, acérquense a mí. Y el pueblo se acercó. Me llama la atención de que el pueblo no rehúsa el llamado de Elías, porque al Elías decirle acérquense a mí, ¿qué está diciendo Elías? Acérquense nuevamente al Señor. Vuelven y retomen la comunión con Dios. Ellos venían distanciados hace mucho tiempo del Señor, pero Elías utiliza, hermano y hermana, este llamado para que el pueblo nuevamente establezca la comunión con Él, la comunión con Dios, porque Elías era el portavoz de Dios, Elías era el canal de Dios en la tierra. Elías era el que tenía la palabra de parte del Señor. Y hay momentos, mi hermano, mi hermana, donde Dios viene con su palabra a través de sus instrumentos, así como Elías, Dios viene con su palabra para despertar nuestro espíritu y para mostrarnos nuestra condición. Pero Dios lo hace precisamente para que el corazón nuestro se acerque a Él, para que volvamos, hermano y hermana, a tener comunión con Dios, a tener cercanía con Dios. Alguien quiere que usted esté distanciado y es el enemigo, pero Dios desea que usted y yo estemos cerca, que usted y yo tengamos intimidad, que usted y yo tengamos una relación personal con el Señor, porque Dios no es Dios de lejos solamente, mi hermano, mi hermana. Dios es Dios de cerca. Dios es un Dios personal, es un Dios de intimidad, es un Dios de relación. A su nombre sea la gloria. Entonces el pueblo se le acerca a Elías, demostrando que a pesar de la condición en la que estaban, el pueblo está mostrando de esta manera de que quieren. El pueblo está mostrando, se está dejando tratar por el Señor, porque hermano, hermana, hay momentos donde quizá la condición de nosotros no es la mejor, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que usted está aquí. ¿Sabe qué es lo bueno? Que usted se ha dispuesto. ¿Sabe qué es lo bueno? Que aunque pudiera estar en su hogar, aunque pudiera estar haciendo otra cosa diferente, pero usted está diciendo, yo quiero de Dios, yo quiero que Dios haga algo en mi vida, yo quiero que Dios intervenga en mi situación, yo quiero que Dios ministre mi vida, ministre mi alma, ministre mi ser. A su nombre gloria. Y eso es una muestra que usted está diciendo al Señor, Señor, aunque no estoy viviendo de la manera correcta, pero Señor, me acerco en esta noche. Me acerco a ti, Señor. Quiero estar cerca de tu presencia. A su nombre sea la gloria. Número 3, ya para ir avanzando y terminando, para que entremos a alabar y adorar a Dios. Dice la palabra del Señor. Mire lo que hace Elías. Elías hace aquí algo muy importante, algo que no se hacía hace mucho tiempo. Y dice que arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Es decir, que Elías toma la decisión de hacer lo que otros no hicieron. Porque hermano, hermana, hay cosas que nos competen a usted y a mí. Aunque otros no quieran, pero usted y yo debemos de disponernos. Aunque otros no quieran, usted quizás, Dios le ha mostrado la condición de muchos, de hermanos, de hermanas. Dios le ha mostrado la condición de algunas congregaciones quizás. Amén. Y quizá muchas personas no han hecho nada. Pero ¿quiénes somos los llamados a edificar el altar que está arruinado? No es el hermano por usted,
No es mi esposa por mí, no soy yo por mi esposa, no es el pastor por la congregación. ¿Quién es el llamado a edificar el altar personal, el altar de su hogar, el altar que representa ese lugar de encuentro, ese lugar de intimidad, ese lugar donde se ofrece un sacrificio? ¿Quiénes somos los llamados? Usted y yo. Pero Elías, como ve la condición del pueblo, Elías, como el profeta de Dios, edifica el altar de Jehová que estaba arruinado. Porque, hermano, hermana, queremos que el corazón de nosotros, el corazón del pueblo, se vuelva a Dios. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el obrar del Señor. Debemos de levantar nuevamente el altar. Debemos de levantar el altar que está arruinado. Debemos de volver a orar como orábamos antes. Debemos de volver al altar familiar como lo hacíamos antes. Debemos de volver a esa vida de clamor, de intercesión. Debemos de volver a esas oraciones, hermano y hermana, cuando veíamos, hermano y hermana, el poder de Dios. Todavía lo seguimos viendo, pero, hermano, si usted da una mirada al pasado, si usted se retrocede a lo que Dios hacía antes, hermano y hermana, con nuestros antecesores, podemos decir, hermano y hermana, de que de alguna manera el altar hay que repararlo, de alguna manera hay que coger nuevamente el altar y levantarlo y edificarlo. De alguna manera, mis hermanos, hay que, con la ayuda del Señor, levantar el altar que está arruinado, el altar que de alguna manera ha sido destruido, quizás por el descuido, quizás por el sueño, quizás por esos momentos de cansancio donde usted y yo queremos orar, pero, hermano y hermana, no somos capaces de orar, y el enemigo va ganando ventaja, y el altar, hermano, hermana, paulatinamente va siendo derribado, paulatinamente, hermano y hermana, vamos perdiendo aquellas cosas que Dios un día nos dio. Pero si deseamos, hermano y hermana, volver, hermano y hermana, a ver la mano del Señor, volver a ver el fuego de Dios en nuestra vida, volver a ver el poder de Dios obrando en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en las convenciones, en las confraternidades, porque yo anhelo, hermano y hermana, de parte del Señor, que Dios empiece a hacer algo especial. Yo no sé si usted lo anhela, si usted lo desea, pero yo quiero volver a esos cultos de Pentecostés. Yo quiero volver a esos cultos llenos de la gloria de Dios. Yo quiero volver a ver la mano del Señor. Yo quiero volver a ver el obrar del Espíritu de Dios. Yo quiero volver a ver milagros, mi hermano, mi hermana. Yo quiero volver a ver maravillas de parte del Señor. Yo quiero volver a ver que el pueblo se llena del Espíritu de Dios. Yo quiero ver bautismos en el Espíritu Santo. Yo quiero verle a usted, hermano, hermana, danzando en el Espíritu. Yo quiero ver de que el cielo se abra sobre tu vida. Pero algo necesita Dios que usted y yo hagamos, es que levantemos el altar, que le digamos: Señor, vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Que le digamos a Dios: he venido perdiendo fuerza, he venido perdiendo anhelo, he venido perdiendo deseo de las cosas espirituales, pero me vuelvo a ti, Señor. Hermano, hermana, es necesario que levantemos nuevamente el altar de Jehová, nuevamente el altar de Dios, nuevamente nos levantemos a clamar al Señor. Vuelvan las oraciones en las madrugadas, vuelvan las vigilias, hermano, vuelvan los ayunos, pero no ayunos, hermano y hermana, de 3-4 horas, ayunos que nos cuesten un precio, ayunos que le digamos al Señor: estoy dispuesto a dar lo mejor de mi vida, a dar lo mejor para que tú obres, a dar lo mejor para que tú me levantes, a dar lo mejor. Ay, hermano, hermana, de parte de Dios le digo por esta palabra: hay altares que han sido paulatinamente derribados. Hay personas aquí mismo, no por allá lejos, aquí mismo hay altares que ya no son los mismos. Hay vidas de oración que ya no oran de lo mismo como lo hacían antes. Hay vidas en este lugar que necesitan que Dios intervenga, que el fuego de Dios caiga sobre sus vidas para que se levanten nuevamente a hacer lo que hacían antes. A su nombre, gloria. Y yo creo, mi hermano, mi hermana, que el Dios de Elías
Elías, el mismo Dios que Elías invocó, el mismo Dios que Elías clamó, una oración corta pero una oración poderosa, hermano, hermana, una oración ferviente, una oración llena de la gloria de Dios. Es que esas son las oraciones que marcan la diferencia, que no son oraciones rutinarias, que no son oraciones que solamente se hacen por cumplir, que son oraciones donde le decimos al Señor: Señor, haga algo, Señor, levántalo, Señor, llénalo. Cuánto anhelan que el Señor haga algo en su vida, que el Señor le levante, que el Señor le llene. Pues el mismo Dios que invocó a Elías, oiga bien, es el mismo Dios que está aquí. El mismo Dios de Elías es el mismo Dios que te estoy predicando en esta noche. Porque Dios es el mismo de ayer, mi hermano, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él no ha cambiado, hermano. Usted y yo somos los que cambiamos. Usted y yo somos los volubles. Usted y yo somos los de doble ánimo. Pero Dios no cambia. El mismo Dios que hizo milagros ayer lo sigue haciendo hoy. El mismo Dios de maravillas ayer sigue haciendo maravillas hoy. Yo no sé si usted cree que el mismo Dios que llenó a los apóstoles del Espíritu de Dios los sigue llenando todavía. El mismo Dios que sanó a los enfermos los sigue sanando todavía. El mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba los sigue levantando a los muertos espirituales. Ese es el Dios en el cual yo creo, el Dios de Elías, el Dios de poder, el Dios de fuego. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Elías le dice al pueblo: acérquense a mí, pero también repara el altar que estaba arruinado. Pero oiga bien, nuevamente aquí Elías hace algo que hace tiempo también no sucedía, y es que Elías trae unidad nuevamente en las tribus de Israel. Elías trae a la memoria de que las tribus eran 12, que las tribus no podían estar fragmentadas. Dice que toma 12 piedras. Oiga bien, a su nombre sea la gloria. Elías toma 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. A su nombre gloria. Dice: tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Acuérdese que en el tiempo de Jeroboam hubo una división. 10 tribus se fueron al norte, 2 tribus se fueron al sur. Había una división en medio del pueblo de Israel por culpa, hermano y hermana, de las malas decisiones, en este caso de Jeroboam, donde los ancianos le aconsejan y le dicen: aflójele un poco al pueblo, no sea tan duro con el pueblo. Pero los jóvenes le dicen: no, usted antes va a ser más duro que su padre. Esto causa una división. Pero aquí Elías está diciendo: el pueblo debe de estar unido. Si queremos ver que Dios haga algo, el pueblo no puede estar fragmentado, el pueblo debe de estar unido. Está diciendo: las tribus de Israel no son 10 por un lado y 2 por el otro. Las tribus de Israel son 12. Y también en esta noche, mi hermano, mi hermana, en esta congregación de San Javier el Socorro, Dios está diciendo por la palabra: debemos de estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Hermanos, si usted y yo nos unimos, seremos indetenibles. Si usted y yo nos unimos en un mismo propósito, no nos va a poder detener el enemigo. Pero ya sabe que utiliza el enemigo para fragmentar, hermano y hermana, el pueblo del Señor. Utiliza la división, utiliza las contiendas, utiliza, hermano y hermana, la murmuración. Pero aquí, con la ayuda del Señor, hermano, yo no sé si esto se veía antes, pero yo le digo en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí con la ayuda del Señor no va a haber división. Aquí no le aceptamos al diablo la división. Aquí no le aceptamos al enemigo que venga a fragmentarnos. Aquí nos vamos a unir, hermano, a pelear en un mismo propósito, a pelear una misma batalla de la fe, a hacerle guerra al enemigo, a pelear por las almas, a pelear por su familia inconversa, a pelear, hermano y hermana, por esta congregación, porque yo creo que Dios nos ha puesto acá para que trabajemos en unidad, para que tengamos un mismo sentir. Algo que fue característico de la iglesia primitiva es que ellos iban
estaban en un mismo sentir, ellos se dirigían en una misma voz, hermano, se dejaban dirigir por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era el que los guiaba. Ellos decían: le parece bien al Espíritu Santo, oiga bien, y a nosotros. Es decir, que ellos no caminaban como rueda suelta, mi hermano. Ellos caminaban en un mismo sentir, ellos caminaban en un mismo anhelo, y así nos quiere ver el Señor, mi hermano, mi hermana, en un mismo sentir. Mire de que Pablo le dice a los filipenses, le dice en el capítulo 4, versículo 8: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué les está diciendo Pablo, inspirado por Dios? Aquí deben de trabajar en un mismo sentir. Aquí no pueden haber contienda, no pueden haber divisiones. Si queremos ver la obra de Dios en este lugar, mi hermano, si queremos ver el poder de Dios acá, debemos de unirnos. Debemos de estar en comunión, debemos de estar en un mismo sentir. A su nombre sea toda la gloria. Y miramos de que después de que Elías, hermano y hermana, da todos estos pasos para volver el corazón del pueblo a Dios, dice la palabra del Señor de que Elías edifica el altar. Lo hace de una manera complicada para manifestar de que Dios es un Dios sobrenatural, de que Dios es un Dios de poder. Dice que llenó la zanja de agua, pero no solamente una vez, hermano y hermana, lo hizo varias veces, lo hizo 3 veces. A su nombre sea la gloria. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Es decir, Señor, manifiesta que tú eres el verdadero Dios de Israel, que tú eres un Dios más grande que Baal. Manifiesta que tú no eres el Dios como el Dios de las naciones, que no puede hacer nada, que tiene que llevarlo, que tú eres un Dios poderoso y que yo soy tu siervo, dice Elías. Y oiga bien, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué está diciendo? Señor, yo no lo estoy haciendo en mi propia voluntad. Yo aquí no estoy haciendo lo que bien me parezca. Yo lo estoy haciendo porque tú me has dado el mandato, hermano. Cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando nos dejamos utilizar por Dios, cuando permitimos que el Señor sea el que obre, hermano y hermana, Dios nunca nos dejará en vergüenza. Dios nunca nos dejará, hermano y hermana, con la cabeza agacha. Dios nunca nos dejará frustrados. Cuando permitimos que sea Dios el que obre, Dios va a dar testimonio de su vida, de mi vida. Dios va a intervenir en esa situación. Y mire de que Elías sigue orando, y Elías dice: respóndeme, oh Jehová, respóndeme. ¿Y quién le dice en esta noche al Señor: respóndeme, oh Jehová? ¿Quién ha venido en esta noche diciéndole al Señor: yo quiero ver tu mano, yo quiero ver la respuesta tuya? Yo no he venido aquí a pasar el tiempo solamente. Yo he venido porque anhelo la bendición tuya, Señor. Yo he venido por una respuesta. Yo he venido por una intervención. ¿Cuántos han venido por una respuesta, hermano y hermana del Señor? ¿Cuántos creen que aquí está el Dios de gloria? ¿Cuántos creen que aquí está el Dios de Elías? ¿Cuántos creen que aquí está el Dios que te redimió? ¿Cuántos creen de que aquí está el Señor? Elías hace una oración muy corta, pero dice que él le dice al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, que conozca este pueblo que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. A su nombre gloria. Y mientras él oraba, dice la palabra del Señor que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo, y bien, se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hermano, es que cuando Dios se manifiesta, no hay otra cosa que podamos hacer sino postrarnos ante su presencia y reconocer de que no hay otro Dios como nuestro Dios, que nuestro Dios es incomparable, que el Dios de fuego es el mismo Dios de Elías, que el Dios de fuego es el Dios de Israel, que el Dios que rompe cadenas es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. En esta noche, hermano, hermana, usted ha venido a clamar a ese Dios. Yo no sé cómo ha venido usted en esta noche, cómo es
está su corazón ante la presencia del Señor. Quizás está cerca, siga así de esa manera, pero quizás de alguna manera se ha venido distanciando. Pero Dios te dice: yo necesito volver tu corazón a mí, yo necesito volverte al altar, yo necesito volverte al fuego, yo necesito volverte a esa intimidad. Acuérdate los días antiguos, acuérdate cuando tú, aleluya, decía: lo más importante es Dios para mi vida. Acuérdate cuando decía: no veo la hora de llegar a la casa de Dios para clamar por una visitación del Señor. No veo el momento cuando Dios puede intervenir en mi vida, como dijo el salmista: cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Él dijo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Y sabe qué dice él? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero ¿sabe qué le dice a su alma? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Oiga bien, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, le está diciendo a su alma: alma mía, en este momento no estás en el nivel que deseas estar. Alma mía, no estás sintiendo lo que sentías antes, pero espera en Dios, porque vas a volver, vas a volver. Y hermano, hermana, Dios te dice en esta noche: vas a volver nuevamente, vas a volver. El Señor le dijo a Pedro: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay momentos donde quizás el nivel no es el mismo, pero vas a volver, hermano, vas a volver. Yo no sé si usted lo cree, póngase de pie, hermano, hermana. Yo te digo en esta noche, de parte del Señor, por medio de esta palabra: vas a volver al altar, vas a volver a la comunión, vas a volver a la intimidad. No te dejes detener por el enemigo. Vuelve en esta noche, vuelve en esta noche, vuelve en esta noche. Y mi hermano, mi hermana, el Dios de Elías, el Dios que derramó fuego sobre el altar y consumió la leña, y dice que también el agua que había en la zanca, para demostrar que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios sobrenatural, que para Él no hay nada imposible, de que Él no actúa como actúan los dioses paganos. Los dioses paganos, mi hermano, mi hermana, no tienen poder, pero el Dios tuyo, el Dios mío, tiene poder sobrenatural. Y ese Dios está aquí, y ese Dios nos quiere visitar, y ese Dios te quiere levantar, y ese Dios te quiere llenar en esta noche. Porque mi Dios es un Dios poderoso, mi Dios es un Dios grande. Hermano, hermana, clame en esta noche, clame en esta noche, clame en esta noche. El Dios de gloria está aquí, el Dios de fuego está aquí, el Dios de poder está en este lugar. Que el Señor pueda derramar fuego sobre tu holocausto. Ay, Shama Kendalama. Que el Señor pueda derramar fuego sobre tu holocausto. Que el Señor pueda derramar fuego sobre tu sacrificio. Porque ahora no son animalitos como en la antigüedad. Ahora no son ovejas, no son machos cabríos. Ahora no son, hermano y hermana, palomino. La Biblia dice en Romanos 12:1: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es tu cuerpo, es tu vida, un sacrificio para el Señor. Y Dios desea en esta noche derramar fuego sobre ese holocausto, derramar fuego sobre ese sacrificio, hermano, hermana. Vamos a alabar al Dios de gloria, vamos a alabarle. Yo quiero en esta noche que Dios haga algo en mi vida. Deseo en esta noche que Dios haga algo, hermano. Que usted en esta noche no salga igual, que usted en esta noche salga lleno, que usted en esta noche salga investido, investida por el poder del Espíritu de Dios. Y yo creo que aquí está, aquí está, aquí está el Dios de Elías, aquí está el Dios de gloria, aquí está el Dios de poder. Ay, paséate en esta noche, paséate en esta noche, paséate.